El Señor esté con vosotros. Proclamación de la buena noticia según San Juan. En aquel tiempo Jesús se apareció otra vez a los discípulos junto al lago de Tiberíades. Y se apareció de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás apodado el Mellizo, Natanael, el de Caná de Galilea, los Zebedeos y otros 2 discípulos suyos. Simón Pedro les dice: «Me voy a pescar». Ellos contestan: «Vamos también nosotros contigo». Salieron y se embarcaron, y aquella noche no cogieron nada. Estaba ya amaneciendo cuando Jesús se presentó en la orilla, pero los discípulos no sabían que era Jesús. Jesús les dice: «Muchachos, ¿tenéis pescado?». Ellos contestaron: «No». Él les dice: «Echad la red a la derecha de la barca y encontraréis». La echaron y no podían sacarla por la multitud de peces. Y aquel discípulo a quien Jesús amaba le dice a Pedro: «Es el Señor». Al oír que era el Señor, Simón Pedro, que estaba desnudo, se ató la túnica y se echó al agua. Los demás discípulos se acercaron a la barca, porque no distaban de tierra más que unos 200 codos, remolcando la red con los peces. Al saltar a tierra ven unas brasas con un pescado puesto encima y pan. Y Jesús les dice: «Traed de los peces que acabáis de coger». Simón Pedro subió a la barca y arrastró hasta la orilla la red repleta de peces grandes, 153, y aunque eran tantos no se rompió la red. Jesús les dice: «Vamos, almorzad». Ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían bien quién era el Señor. Jesús se acerca, toma el pan y se lo da, y lo mismo el pescado. Esta fue la tercera vez que Jesús se apareció a los discípulos después de resucitar de entre los muertos. Después de comer, dice Jesús a Simón Pedro: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos?». Él le contestó: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis corderos». Por segunda vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me amas?». Él le contesta: «Sí, Señor, tú sabes que te quiero». Él le dice: «Pastorea mis ovejas». Por tercera vez le pregunta: «Simón, hijo de Juan, ¿me quieres?». Se entristeció Pedro de que le preguntara por tercera vez: «¿Me quieres?». Y le contestó: «Señor, tú conoces todo, tú sabes que te quiero». Jesús le dice: «Apacienta mis ovejas. En verdad te digo, cuando eras joven, tú mismo te ceñías e ibas a donde querías, pero cuando seas viejo, extenderás las manos, otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras». Esto dijo aludiendo a la muerte con que iba a dar gloria a Dios. Dicho esto, añadió: «Sígueme». Palabra del Señor. Seguimos acompañando a estos discípulos temerosos, asustados, dubitativos, que no acaban de reconocer y mucho menos comprender esto de la resurrección. Estamos hoy con varios discípulos, pero con un protagonismo especial de Pedro. Pedro el impetuoso, el lanzado, pero también el inconstante. Pedro el sensible, el fascinado por Jesucristo, pero también el traidor, el que le traiciona en el momento más importante, cuando Jesús está ante el Sanedrín y él le niega. Pedro, pues, vive esa ambigüedad que todos nosotros tenemos con respecto a Dios. Una fe que necesitamos purificar, como tuvo que hacer Pedro. Pedro, del primer entusiasmo de conocer a Jesús y de ese primer impulso de seguirle donde quería, iba buscando el éxito. Esperaba, pues, recibir las prebendas que seguramente recibiría al hacer a Jesús rey. Como
hemos dicho en algunas otras ocasiones, los discípulos esperaban ser pues ministros y sacar tajada de aquel éxito que estaba teniendo Jesús entre la gente. Pero se tuercen las cosas. Jesús ya les avisa de que mi ministerio no va por ahí, al contrario, es el del siervo sufriente. Los dirigentes judíos empiezan a maquinar y los discípulos, decepcionados, desilusionados, no acaban de comprender cómo su maestro va directamente al suplicio y a la cruz. Todo lo que hace y dice. Pedro mantiene todavía esa fidelidad al maestro, pero no, ya le dirá en la confesión de Cesarea, eso no tiene que pasar, eso no nos pasará, eso no te pasará a ti, Jesús. Y Jesús le tiene que hacer callar, cállate, que tú no has comprendido todavía lo que Dios quiere de mí. Piensas con criterios humanos y no con los criterios de Dios. Apártate de mí, Satanás, le llegará a decir Jesús a Pedro. Mantienen algunos discípulos la fidelidad hasta el momento de la cruz, que todos le abandonan, menos Juan y Pedro, negándole ante las acusaciones de la criada. En ese momento en el que tanto Jesús esperaba la ayuda de sus discípulos. Antes, además, Pedro el violento acaba en el huerto de los olivos de cortar la oreja a un soldado judío. Pedro no acepta la cruz, no acepta el proyecto de Jesús que pasa por la cruz, no acepta amar sin sus consecuencias, que muchas veces, demasiadas, es el sufrimiento. ¿Os suena algo esto? ¿Es que no estamos todos retratados en esto? Pedro, porque el que más, el que menos, nos hemos sentido fascinados por la vida y la obra de Jesús, su mensaje, creemos que es lo mejor que ha dado la humanidad. Pero, ¡ay, Dios mío!, cuando tenemos que perdonar 70 veces 7, poner la otra mejilla, amar al enemigo, compartir con los pobres y llevar una vida austera, ¡ay!, nuestro seguimiento se va a pique. Por eso Jesús, en este pasaje, vuelve a preguntarle a Pedro si le quiere. Lo hace por 3 veces, de la misma manera que le negó antes por 3 veces. Jesús le insiste, ¿me quieres? ¿Sigues queriéndome? Pedro comprenderá poco a poco que seguir a Jesús pasa por la cruz. Por eso el Señor le dice al final de todo el pasaje, de nuevo, ya se lo había dicho allí en el lago de Genesaret, cuando era pescador, que le siguiese, pero ahora se lo dice con todas consecuencias. Pedro, ¿has visto a dónde lleva mi proyecto? A mi crucifixión, también a mi resurrección. ¿Lo aceptas? Sígueme, sígueme. ¿Aceptamos nosotros seguir a Jesús con su proyecto de vida? Nos lo pregunta. Tenemos que contestarle desde el corazón. Nos pregunta y nos dice, sígueme. Tú, fulanito, fulanita, sígueme. Acepta este proyecto, que es el único que acaba en la vida eterna y que da paz y plenitud. Hagamos, pues, como siempre, este testimonio de los apóstoles que nos une directamente con nuestro querido Señor Jesucristo.